Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy, porque nos adentramos en un tema que ha encendido las redes y ha generado muchísima conversación. Hoy vamos a desgranar el debate ardiente que envuelta a Hande y Kerem. Sí, han leído bien. Dos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento, y sus recientes interacciones, o la falta de ellas, han desatado una verdadera tormenta de especulaciones, opiniones encontradas y, como el título lo indica, un debate ardiente. Seguro que muchos de ustedes ya han visto los fragmentos, han leído los titulares o quizás han sido testigos de primera mano de esta oleada de comentarios. ¿De qué se trata todo este alboroto? Bueno, como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos figuras públicas con carreras brillantes y una base de fans tremendamente leal. Sus caminos se cruzaron profesionalmente y de esa colaboración, como suele suceder en el mundo del espectáculo, surgieron amistades, rumores y una conexión que cautivó a millones. Sin embargo, últimamente algo parece haber cambiado. Las redes sociales, ese termómetro de la opinión pública, han estado echando humo, y las teorías sobre la relación entre Hande y Kerem son tan variadas como los likes que reciben sus publicaciones. Hoy en este vídeo, no vamos a tomar partido. Lo que pretendemos es ofrecerles una visión equilibrada, analizando los hechos conocidos, explorando las diferentes perspectivas que han surgido y sobre todo, invitándolos a ustedes, nuestra increíble comunidad, a ser parte de esta discusión. Queremos entender juntos qué es lo que está generando tanta pasión y debate en torno a estas dos personalidades. Y antes de sumergirnos de lleno en este intrigante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, debates y contenido exclusivo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa. El debate en torno a Hande y Kerem no es un fenómeno nuevo, pero la intensidad actual parece haber alcanzado un nuevo pico. Lo que comenzó como especulaciones sobre su relación en pantalla y posteriormente, fuera de ella, ha evolucionado hacia un análisis más profundo de sus interacciones públicas, sus ausencias en eventos clave, y la forma en que manejan su imagen y sus carreras. Por un lado, tenemos a los seguidores más fervientes, aquellos que han estado con ellos desde el principio, que han seguido cada uno de sus proyectos y que, naturalmente, desean verlos felices y exitosos. Para este grupo, cualquier señal de distanciamiento, o incluso la falta de comentarios explícitos sobre su relación pasada, se interpreta como algo más profundo. Se preguntan, ¿hay alguna razón oculta detrás de su aparente distancia? ¿Se han distanciado por motivos profesionales, personales, o quizás por la presión mediática? Las teorías van desde una amistad que ha tomado rumbos diferentes hasta algo más complejo que aún no comprendemos. Los fans a menudo proyectan sus deseos en las celebridades, y ver a Hande y Kerem juntos, ya sea en la vida real o a través de una conexión confirmada, es algo que muchos anhelan. Luego tenemos a un sector del público que prefiere mantener una visión más objetiva. Para ellos, Hande y Kerem son artistas que tuvieron un proyecto exitoso juntos, que desarrollaron una amistad genuina durante ese tiempo, y que ahora están enfocados en sus carreras individuales. Ven la insistencia en especular sobre su relación como una invasión a su privacidad, un recordatorio constante de que a pesar de su fama, siguen siendo personas con vidas privadas. Argumentan que es natural que las amistades evolucionen, que las personas cambien y que sus prioridades se modifiquen con el tiempo. En este sentido, la falta de interacción pública no debería ser motivo de alarma o debate, sino simplemente una señal de que han seguido adelante en sus caminos personales y profesionales. Y aquí es donde entra el factor de las redes sociales, que se ha convertido en un campo de batalla para estas diferentes opiniones. Una publicación aparentemente inocente de uno, o la ausencia de una reacción esperada en la publicación del otro, puede ser interpretada de mil maneras. Un me gusta que tarda en llegar, un comentario que se omite, o la simple falta de menciones mutuas en sus historias o perfiles, se analizan con lupa. Los detectives virtuales entran en acción, buscando patrones, buscando pistas, intentando descifrar el estado actual de su relación a través de estos pequeños detalles digitales. Es fascinante y a veces un poco abrumador, cómo la comunicación en línea puede generar tantas interpretaciones y, en este caso, un debate tan apasionado. Además, no podemos olvidar el componente de la fama y la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las figuras más seguidas y comentadas en Turquía y a nivel internacional.
Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, es escrutada por miles, si no millones, de ojos. Cuando existía una conexión visible entre ellos, ya fuera romántica o de amistad muy cercana, la atención era inmensa. Ahora, con esa atención centrada en la potencial distancia, la presión para mantener una fachada, o para aclarar la situación, debe ser inmensa. ¿Están ellos activamente decidiendo no interactuar para evitar más especulaciones, o simplemente están viviendo sus vidas sin sentir la necesidad de validar las expectativas de los demás? Analicemos algunos de los puntos que han alimentado este debate. Por ejemplo, la ausencia de Kerem en el cumpleaños de Hande, o viceversa, ha sido un tema recurrente. Para algunos, esto es una prueba irrefutable de que la relación ha terminado o nunca fue tan fuerte como se pensaba. Para otros, es simplemente la realidad de dos personas ocupadas con sus propios compromisos. También se habla de la forma en que ambos han compartido sobre sus proyectos individuales, sus nuevos amores y sus vidas. Cuando uno comparte noticias importantes, la expectativa de una felicitación o un comentario del otro se vuelve casi obligatoria para muchos fans, y su ausencia se nota. Por otro lado, debemos considerar la posibilidad de que estén protegiendo su privacidad. Vivimos en una era donde la vida de las celebridades se expone constantemente, y es posible que Hande y Kerem hayan decidido establecer límites claros para proteger su espacio personal y sus relaciones. Quizás han aprendido de experiencias pasadas, o simplemente valoran la tranquilidad que viene con mantener ciertos aspectos de su vida fuera del escrutinio público. Esta podría ser una estrategia consciente para centrarse en su crecimiento profesional sin las distracciones y presiones adicionales que acompañan a la constante atención sobre su vida privada. Además, las amistades, al igual que las relaciones románticas, tienen sus altibajos. Las personas cambian, sus intereses se modifican, y las dinámicas entre amigos pueden evolucionar. Es posible que Hande y Kerem hayan mantenido una amistad sincera y valiosa durante un tiempo, pero que ahora sus vidas los han llevado por caminos diferentes. Esto no significa necesariamente que haya habido un conflicto o una ruptura dolorosa, sino simplemente una transición natural. La sociedad a menudo espera que las amistades entre figuras públicas se mantengan estáticas, pero la realidad es mucho más fluida. Otro aspecto a considerar es la influencia de los medios y la forma en que las noticias se amplifican. Un pequeño detalle, una frase malinterpretada, puede convertirse en un titular sensacionalista que aviva aún más el debate. Los medios a menudo buscan el drama y la controversia, y las especulaciones sobre la relación entre dos celebridades populares son un terreno fértil para ello. Es probable que gran parte de lo que se discute en línea tenga su origen en interpretaciones exageradas o incluso fabricadas. También debemos preguntarnos sobre la responsabilidad de los fans. Si bien es natural sentir curiosidad e interés por las vidas de las personas que admiramos, existe una línea muy fina entre el apoyo y la obsesión. La presión constante para que las celebridades compartan detalles íntimos de sus vidas puede ser perjudicial tanto para ellos como para la salud de las discusiones que se generan en línea. ¿Estamos como público contribuyendo a crear este debate ardiente al exigir respuestas que no les corresponde dar? En definitiva, el caso de Hande y Kerem es un ejemplo fascinante de cómo la fama, las redes sociales y la opinión pública se entrelazan para crear narrativas complejas alrededor de figuras públicas. Lo que para unos es un misterio por resolver, para otros es simplemente la evolución de dos personas. Ahora, para resumir nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la naturaleza del debate ardiente que envuelve a Hande y Kerem, analizando las diferentes perspectivas de sus seguidores y observadores. Hemos considerado el papel crucial de las redes sociales en la amplificación de estas discusiones, la presión mediática a la que están sometidos, y la posibilidad de que ambos estén priorizando su privacidad y el desarrollo de sus carreras individuales. Hemos reflexionado sobre cómo las amistades evolucionan y cómo la interpretación pública puede a menudo distorsionar la realidad. En última instancia, la verdad sobre la relación actual entre Hande y Kerem solo la conocen ellos mismos, y quizás, como espectadores, debamos aprender a aceptar esa incertidumbre y enfocarnos en apreciar su talento y sus contribuciones al mundo del entretenimiento. Esperamos que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a acompañarnos en esta exploración. Su participación es lo que hace que nuestro canal cobre vida. Ahora nos encantaría escuchar sus pensamientos al respecto. ¿Cuáles son sus teorías sobre Hande y Kerem? ¿Creen que la especulación es justificada o excesiva?
Asterisco, por favor, déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios, queremos leer sus opiniones y generar un diálogo constructivo. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir viendo más vídeos como este, donde desgranamos temas que dan de qué hablar y exploramos las complejidades del mundo del espectáculo y la vida de las celebridades, entonces no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este debate. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Con su apoyo podemos seguir creando contenido de calidad y manteniendo viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.